determinación del tamaño óptimo de la planta. No interesa. Bien, ¿a qué nos referimos con el dimensionamiento, jóvenes? Yo quiero acá destacar que para determinar el tamaño de la planta tenemos que establecer ciertas relaciones. Por favor, voy a hablar de relaciones. ¿Qué voy a relacionar, jóvenes, para determinar el tamaño de la planta? Ya lo hemos señalado. A ver, por ejemplo, jóvenes, ¿qué es la parte fundamental para determinar el tamaño de la planta? Ya lo señalamos en la clase anterior. Empecemos a recordar. A ver. A ver, jóvenes. Porque si no leemos, vamos a tener dificultades. ¿Qué relacionamos? Para determinar efectivamente el tamaño de la planta. ¿La cantidad con el precio? No, eso es para determinar el ingreso. Estoy refiriéndome cómo determinamos el tamaño, es decir, el cuánto producir. El cuánto producir. Aquí está, jóvenes. Por favor, estos factores no se olviden. Y lo he manifestado yo en la clase anterior. Esencialmente, jóvenes, tienen que, en el esquemita lo mostramos, el tamaño de la producción de la planta, de forma óptima, tiene que responder ¿a qué? A las necesidades. Lo hemos señalado, necesidades insatisfechas. Y todavía estas necesidades deben ser necesidades insatisfechas que tengan una determinada expansión, un crecimiento. Necesidades insatisfechas de carácter potencial tienen que crecer. Estas necesidades, ¿dónde se determinan, jóvenes? Y ahorita lo voy a precisar, en el estudio de la demanda, también de la oferta. Es decir, en el análisis que corresponda a la demanda y a la oferta. Ahora bien, fíjense, jóvenes, por eso que tienen que leer muchísimo. Dice acá, en la práctica, para determinar el tamaño de una nueva unidad de producción, de la planta de producción, es una tarea limitada por las relaciones recíprocas. ¿De qué? Entre el tamaño que queremos determinar con la demanda. Pero generalmente, jóvenes, es con el estudio de mercado donde determinamos la demanda y la oferta. Eso en el libro de Paredes se llama balance. Balance. Y lo vamos a, seguramente en su momento, mostrar. Alguien nos está facilitando, ¿no es cierto?, ese documento. Balance. ¿Balance entre qué? Balance entre la demanda y la oferta. Es un cuadro numérico. Entonces, eso el autor acá establece como demanda. Uno de los factores. La materia prima, su existencia, también es importante. La tecnología, los equipos, y particularmente, jóvenes, el financiamiento. Yo dije en la clase anterior, la capacidad de inversión. La capacidad de inversión para implementar
o para poner el proyecto en marcha, tiene dos fuentes, ¿verdad? ¿Cuáles son? El aporte propio de los socios y el financiamiento, cuyo financiamiento tiene un costo y se determina a través de la tasa de interés. La capacidad de la inversión tiene dos fuentes, el aporte propio y el financiamiento, cuyo financiamiento tiene un costo que se determina a través de la tasa de interés. Es acá, aquí está, el financiamiento. Ahora, todos estos factores van a contribuir obviamente a un buen análisis, que probablemente van a permitirnos tomar las decisiones más adecuadas. De manera tal, el tamaño, aquí está todo explicado, potencial, habíamos anotado, ahí está en función de la demanda, del suministro de materias primas, tecnología, equipos, en cuanto a sus especificaciones técnicas que tienen que ser concordantes con los requerimientos del proyecto o la empresa, su financiamiento. La organización ya es otro nivel de estudio. Sobre todo, esos son los factores que inciden para determinar el tamaño óptimo de la planta. Fíjense dónde estamos, hemos ido a la parte final, hay una serie de aspectos, dije relaciones. ¿Entre quiénes? Yo diría, jóvenes, no solamente es la demanda, también tiene que ver la oferta. De la comparación o la comparación de la demanda y la oferta se llama balance. Y esos datos los hay que proyectar, haciendo uso de una técnica estadística que se llama estos jóvenes tienen que hacer ya inmediatamente una vez que constituyan los grupos y vamos a tener que ir avanzando. No podemos demorarnos. ¿Me dejo entender? ¿Alguna duda? ¿Qué más señalamos? Voy a abordar esta parte. Demanda, oferta. ¿Qué más dijimos? Acabamos de leer. ¿Qué más? ¿Qué más requerimos los jóvenes? La existencia ¿de qué? De la materia prima. ¿Qué más? Tecnología. La tecnología. Estaría hablando de la maquinaria y equipos. Muy bien. De su existencia. ¿Y qué más? Financiamiento. El financiamiento. Que tiene dos fuentes. Entonces, jóvenes, hay que establecer estas relaciones. El tamaño tiene que ver con la demanda y la oferta proyectada, que a la existencia de la materia prima, que no falte, la existencia de maquinaria y equipos acordes o acorde al requerimiento del proyecto y su financiamiento.
Inclusive, jóvenes, hay que pensar, no lo dice el autor, respecto al horizonte de vida del proyecto. De vida del proyecto. Este está relacionado principalmente con el financiamiento y particularmente con el estudio de mercado, que hemos hablado de la potencialidad de la demanda insatisfecha, que tiene que ser de carácter potencial, es decir, lo potencial que significa que nuestra demanda debe ir creciendo año tras año, un crecimiento. A eso llamamos, entre paréntesis, por favor tomen nota, factor de, pueden decir de crecimiento o de expansión. Generalmente se utiliza este término de expansión. Crecimiento significa factor de expansión. Entonces es así como se determina el tamaño. Muy bien, jóvenes. Voy a borrar todo esto si no tienen ninguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Voy a borrar, estamos ratificando lo que la clase anterior habíamos indicado, ¿ya? Y luego vamos a hacer algunas aplicaciones. Quiero concluir. Fíjense, jóvenes, acá acabamos de señalar, voy a borrar. Aquí hay un ejemplito que quiero que ustedes lo lean. Solamente voy a hacer un señalamiento. Es decir, este esquemita que ven acá, justamente tiene una tarea, el determinar de forma eficiente el tamaño de la planta con respecto a su capacidad productiva. Por ejemplo, aquí hablamos de la capacidad de diseño, 100 toneladas. Capacidad del sistema, 95 toneladas. Capacidad real, 90 toneladas. Estas relaciones nos están mostrando distintos valores o cantidades. En la práctica, también los hay que considerar estos criterios a objeto de tener un mayor nivel de conocimiento y además dicho conocimiento nos servirá para tomar una decisión correcta. Aquí hay que incluir, jóvenes, un criterio, por favor, que tiene que ver con el tamaño de la planta. Voy a anotar acá. Con el tamaño de la planta. ¿En qué sentido? El tamaño de la planta, jóvenes, está en relación, dije, incluir la última parte con el horizonte de vida del proyecto. ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Nuestro proyecto puede tener no corto plazo, jóvenes. Había que tomar en cuenta, voy a anotar acá, en cuanto al tiempo, se toma en cuenta el corto plazo. Esto se desecha porque no es aplicable en proyectos, no. Por lo menos un mediano plazo y en el largo plazo. El tiempo. Los proyectos generalmente se deben contextualizar en estos dos
plazos. El mediano plazo y el largo plazo. Generalmente, jóvenes, inclusive se habla más de largo plazo. Fíjense, aquí está. O sea, lo ideal es trabajar con el largo plazo. Porque son años mayores a 3 o 5 años en adelante. El corto plazo es 1 año. No podemos invertir para 1 año. El mediano plazo está entre los 2 y 3 años, o hasta 5, y largo plazo de 5 en adelante, o por lo menos de 5 años. Por eso que acá dice, condiciones del mercado tienen que estar previstos en el largo plazo. ¿De acuerdo? Ese es un aspecto fundamental. Muy bien. Aquí justamente, ya hemos señalado, trató antes, yo quiero hoy ratificar particularmente la localización. ¿Ya? La localización, ¿dónde está? Método de Lange, método de escalón, puntos cualitativos. Ahí está la ingeniería del proyecto. Maquinarias, tipos de procesos. Organización para después. Organización de la planta. Los procesos. ¿Dónde está la localización, jóvenes? Acá en este material. Bueno, acá hay localización óptima de la planta, pero este es un caso, un estudio. Datos generales, una de las primeras limitantes de localización de la planta es la disponibilidad de materia prima en el lugar. Jóvenes, yo les he indicado los factores que determinan la localización, ¿verdad? A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son? En la localización de la planta. No hay acá. La distancia de los que dan la materia prima. Ya, se tiene que considerar la existencia de la materia prima, ¿verdad? En un lugar específico, ¿con respecto a qué? Con respecto al lugar del mercado principal de ventas, ¿no es cierto? Eso hemos indicado. ¿Qué más? La eliminación de desechos. El costo. El costo, ya. El costo que si se puede mantener el lugar a un largo plazo. Ya. El costo de la distancia, ¿no es cierto? Sí. De un lugar a otro. Ahí están los flujogramas. Lo que no veo es la localización. No puede, aquí está. No puede ser que no exista en este contenido. ¿Qué más dijimos, jóvenes, por favor? ¿Qué factores más debemos tomar en cuenta para localización? El costo de los terrenos y los impuestos. Muy bien. ¿Qué más? La disponibilidad de mano de obra. Perfecto. De mano de obra directa. Infraestructura básica. ¿Qué más? Costos medios y de transporte. Ya. ¿Influye el clima, ingeniero? Puede también influir el clima, sí. Pero es que no citamos el clima también. El acceso o la vía caminera que sea transitable durante todo el año. Las infraestructuras básicas. Ya, muy bien. Bien, ustedes tienen, jóvenes, ahí una serie de aspectos que he señalado y que probablemente
aquí en el contenido no está, ¿no es cierto? A ver, según esta teoría, jóvenes, ¿qué significa localizar? Llegar a determinar el lugar más ideal, si quieren ustedes, donde se va a instalar la planta de producción. Esa localización. Llegar a situar, a determinar el sitio donde se asentará la planta de producción. Ahora, hay distintos métodos cualitativos o cuantitativos que se pueden manejar para ese efecto. Aquí en el primer punto, justamente decía, jóvenes, y eso es lo que hemos hecho en la clase anterior, desarrollar una lista de factores relevantes, como los que hemos indicado. Y a cada factor se le da un punto, y la sumatoria de los puntos respecto a otra alternativa va a permitir elegir aquel que tiene una máxima puntuación. Ese es el método por puntos. Sumar los puntos de cada sitio y elegir la puntuación máxima. Generalmente de 0 a 100, a 10 se establece la puntuación. Este jóvenes tiene un criterio más de carácter de experiencia personal del proyectista, del que elabora los proyectos. Muy bien, vamos a ver otro punto, eso es sencillo. El método de Vogel, que es el que hemos citado en gran medida sus factores. Fíjense, ahí dice los costos de transporte. Hay que analizar la oferta como la demanda. Los costos unitarios de transporte entre un lugar y otro. No necesariamente van a variar con la cantidad, ¿no? Sino pueden variar con no con la cantidad de traslado en cuanto a volumen, sino pueden variar con respecto, ¿no es cierto?, al kilometraje que tiene que recorrer para trasladar de un lugar a otro. Entonces aquí hay una serie de criterios y que básicamente hace referencia este método a los costos del transporte. Y hay una matriz que tendrían que leer los jóvenes, cómo esa matriz se contabiliza. Y obviamente acá debe ser el mismo puntaje que debe arrojar, pero con distintos valores. Por un lado tenemos la oferta, por un otro lado tenemos la demanda. Ya, aquí está explicando, ¿no cito? Todo eso, tienen que leerlo, por favor. Bueno, a la ingeniería del proyecto. Aquí están los renglones A y B, C, se encuentran los sitios. Bueno, está toda la explicación ahí, jóvenes. Les ruego, por favor. Voy a preguntar la siguiente clase. En cuanto a la ingeniería, ya habíamos indicado que la ingeniería tiene que ver básicamente con este esquemita. La transformación de la materia prima en un producto final a través del uso de una determinada tecnología y particularmente la mano de obra directa disponible. De eso se trata. Ya esto hemos explicado también. No hice mucha referencia en los subproductos, jóvenes. Esto también es determinante. No necesariamente los proyectos solo se abocan al producto principal. Fíjense lo que dice, resultado de un proceso de transformación. Estos subproductos a veces se tienen que lograr porque es un derivado del producto principal. Y hay que también estudiar
cómo los residuos o los desechos de una planta que contamine el medio ambiente se tienen que, ¿cómo se llama? Se tienen que desechar, ¿no? De acuerdo a una normativa. Hay tantas denuncias que empresas grandes, sus desechos, sus residuos, lo destinan, no lo destinan, sino lo echan a un río, digamos. Y eso está prohibido. Entonces, también hay que tomar en cuenta el lugar donde se va a depositar los residuos o los desechos, que también puede tener un determinado costo. Un determinado costo. Muy bien. Y yo voy a, enseguida, ya hemos visto esta parte de la simbología, cursogramas, voy a buscar un espacio, caso contrario, voy a utilizar mi hojita para ver el análisis de la demanda y la oferta. Acá podría trabajar. A ver, jóvenes, nosotros dijimos que es importante efectuar, bueno, ya no voy a admitir a nadie, demasiado tarde, por favor, y el señor ahora me perjudica, ¿ya? Debemos realizar un análisis de la demanda y la oferta, ¿verdad? Eso indicamos. Ahora bien, tanto la demanda como la oferta, jóvenes, tienen bases teóricas para su funcionamiento en el mercado. Por ejemplo, esto no habíamos indicado con ustedes y tomen nota y no está en el libro. O por ahí debe estar, tienen que leer. La ley de la demanda y la ley de la oferta. Ahora bien, ya hemos hablado con ustedes y me van a decir en este momento cómo se expresa la función de la demanda ¿cómo se expresa? Cantidad demandada de un bien X está en función de qué, jóvenes? Fíjense lo que significa esto. Q de X, cantidad demandada de un bien X. De los ingresos, Ya, a ver, vamos a anotar precio, ingresos, ¿qué más? La función, jóvenes, ya les di, ¿no es cierto? O aún no, ya les di. En alguna clase recuerdo que les di la función de la demanda. precio sustituto, Muy bien. Por eso que tienen que precio, tener sus apuntes, jóvenes. Precios precio complementarios complementario, y la G que se llama los gustos del consumidor, los perfecto. gustos, ingeniero. Sí, los gustos o las preferencias. Muy bien. Esa es la función de la demanda. ¿De acuerdo? Luego voy a explicar en qué consiste la ley de la demanda y de la oferta. La otra función, cantidad ofrecida de un bien X. ¿Está en función de qué, jóvenes? También del precio. ¿De qué más? Hola. ¿Se durmieron?
No dije. ¿No? Ya. Hay distintas simbologías. Podemos notar, jóvenes, de los costos de producción. Es decir, los costos de la materia prima, qué sé yo. La tecnología requerida. Aquí en los costos de producción está el financiamiento, el capital de inversión, todo lo que quiera. Podemos también utilizar acá lo que antes el compañero dijo, las condiciones climatológicas. Si hablamos de productos agrícolas, tiene mucho que ver. Inclusive se puede introducir acá los costos de otros productos, pero dejémoslo ahí. En nuestro análisis, jóvenes, si bien tomamos en cuenta todos estos factores más que se llaman, que se mantienen por un criterio que se conoce con un nombre de ceteris paribus, que significa paribus, que significa que las variables se mantienen constantes. Y solo se analiza respecto al precio. Cantidad demandada en función del precio, cantidad ofrecida en función del precio. En otras palabras, las funciones quedan como cantidad demandada de X en función del precio. Y así se analiza. Es decir, la explicación a través de los modelos económicos solo considera el precio como uno de los factores más importantes. Obviamente, este es un modelo económico que deja de lado algunas variables en determinado momento y luego los incorpora en su análisis. De la misma forma, la cantidad ofrecida de X también estará en función del precio. Entonces, a esto se conoce como las fuerzas del mercado. Y que estas fuerzas del mercado se van a desenvolver en un tipo de mercado. Y en el caso nuestro se va a llamar mercado de competencia perfecta, que no es otra cosa que mercado, se llama libre mercado. El modelo económico actual vigente en el país expresa el libre mercado, lo que muchos llaman modelo económico neoliberal. ¿Qué significa esto? Significa que los problemas acontecen en el mercado, los problemas se originan en el mercado, y el propio mercado está llamado a resolver dicho problema con el concurso de ¿quiénes? De los consumidores y de los productores. Y a su vez participa el gobierno en algunos casos para resolver dichos problemas. Cuando sube mucho la carne, cuando los productores de leche quieren subir su precio, el gobierno interviene. No es que intervenir, participa en la solución de ese problema, supervisando. Porque si no sería un caos. Muy bien. Voy a votar todo. Ahora voy a referirme, jóvenes, justamente a esas fuerzas del mercado. Y voy a hablar primero de la demanda, tomando en cuenta su ley. Su ley. Cantidad demandada, precio. Voy a aquí utilizar una demanda que tenga esa pendiente.
Aquí voy a determinar un precio Px sub 0 en este punto A y una cantidad de X sub 0 en la cantidad de bienes a demandar. ¿Qué significa? Este punto A representa que a un precio Px sub 0 se logra comprar o demandar esta cantidad. Y el producto del precio y la cantidad nos determina lo que se llama ingreso total. Precio de un bien X por la cantidad de dicho bien. Esto se llama ingreso total. ¿Para quién? Para el productor. El productor, este es el tamaño de la planta, jóvenes, tal como indicamos dato antes, no es otra cosa que la producción. Es esto lo que estamos analizando. La cantidad que se debe producir en forma anual y obviamente en forma mensual para hacerlo al más detalle. Entonces, si yo pongo un ejemplito cualquiera, no en este caso, podría suponer que el precio es 5 y produzco, qué sé yo, 10,000 unidades. No sé, litros de leche, digamos. 10,000 litros de leche. ¿Cuál va a ser el ingreso total? El producto. Estaríamos hablando de ¿cuánto? De 50,000, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hola? Sí, ingeniero. ¿Qué pasó? Ahora bien, continúo. ¿Cuál es la ley de la demanda? Cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye. A eso llamamos ley de la demanda. Punto B. Cuando el precio sube de Px sub 0 a Px sub 1, la cantidad demandada disminuye. Solo representa esa cantidad. Y cuando el precio disminuye a Px sub 2, la cantidad que voy a poner acá, punto C, aumenta. Es decir, en el primer caso, del punto A se desplaza al punto B. Y en el segundo caso, del punto A, siempre partimos del nivel inicial de análisis, que sería el punto A. Entonces se desplaza al punto C. Entonces, la ley de la demanda consiste en que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. En esta proporción. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Si no, pregunten, por favor. Repetimos, no hay problema. ¿Quién no entendió? ¿Qué parte no entendió? Pregunte. Entonces, podemos concluir, jóvenes, que en el estudio de la demanda
el precio es el factor determinante. ¿De qué? De la venta y obviamente del ingreso total. Porque podemos suponer que si el precio aumenta a 6, estamos aquí suponiendo que lo que se produce se vende, y podríamos decir, ¿no? Si el precio es muy alto, la gente solo compra 8,000. ¿Cuál será el nuevo ingreso? ¿Ah? ¿Cuál es el nuevo ingreso? ¿Cuál sería? 48.000. 48,000. ¿Qué ha pasado? ¿Disminuye el ingreso? Al Disminuye disminuir, la demanda. disminuye la demanda y por tanto disminuye el ingreso de la empresa. ¿Por qué motivo? Por el aumento del precio del producto. Entonces, de pronto la gente, cuando aumentó el precio a este punto, supongamos 6,000, ahora su demanda es solamente a este punto, es 8,000. Y podemos poner un tercer ejemplito. Cuando el precio disminuye, podemos colocar 4, ¿no es cierto? O sea, aquí vamos a poner ingreso total igual a 4 ¿por cuánto sería, jóvenes? Hasta acá. Si aquí hemos dicho 10,000, pongámosle 12,000. ¿Cuál es el ingreso total nuevo? 48.000 igual, ingeniero. 48,000. ¿Qué significa eso? Que con un precio bajo está obteniendo el mismo ingreso que con un precio alto. ¿No es cierto? Entonces, para obtener mayores ingresos, por ahí tendría que solo bajar su precio a 4.5 y no a 4. ¿Cuánto representa eso, por favor? 54.000. 54,000. Entonces, esto sí justifica ya la decisión. Porque aquí vemos que el precio aquí aumenta, disminuye en una cantidad muy pequeña. Supongamos 4.5. Aumenta a 12,000 la cantidad demandada, multiplicamos y termina bajando el precio. Pero vendiendo más, obtiene mayores. ¿Mayores qué? Mayor demanda. Mayor ingreso. Estamos hablando de ingreso. Claro, tiene 12,000 en cuanto a su demanda, pero esta cantidad tiene que ver esencialmente ¿con qué? Con el ingreso total. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el productor? Vender a 4.5, su demanda será 12,000 a ese precio y obtendrá 54,000. Y no 50 y no 48. ¿Cuál es preferible? Obviamente el de 54. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ustedes jóvenes, no sé si en este momento o para después, yo creo que sí, para la clase siguiente del día miércoles, se van a dar la tarea de hacer este mismo análisis, tomen nota, pero con la oferta. Yo no voy a poner números, solo voy a graficar con una determinada simbología. Ustedes me van a hacer esta aplicación
1, 2, aplicación aquí, qué sé yo, este sea el 1, este es el 2 y este que sea el 3. 1, situación 2, situación 3. Eso lo van a hacer para la clase siguiente en el caso de la oferta. ¿Puedo borrar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Ya, gracias. Voy a borrar todo. Muy bien. Ahora vamos a hablar, jóvenes, de la oferta. Y vamos a hablar de la ley de la oferta. Y para ello graficamos muy bien. Esa es la oferta, jóvenes. En el otro caso, la demanda tiene pendiente negativa, por favor. Ya hay una relación inversa entre precio y cantidad. Anotan en el otro caso. Anoten, por favor. En este caso, la pendiente, jóvenes, es positiva. ¿Qué significa? Significa una relación directa entre precio y cantidad. En cambio, en la demanda, esa relación es negativa. Por tanto, la relación será inversa entre precio y cantidad. Anoten, por favor. Bien. Voy a hacer el mismo análisis, jóvenes, con respecto a la ley. Acabo de informarme, otro colega ha fallecido, jóvenes, una pena. Estamos en una situación muy, muy delicada. Consiste en lo siguiente, jóvenes. Vamos a terminar cuanto antes la clase. Empezamos a las 8:30, 9:30 y tantos, una hora de clases. Bien, voy a partir de ese análisis. Punto A. Precio PX sub 0, QX sub 0. Quiere decir que a este precio se vende esta cantidad. Estamos hablando del productor. La oferta, ¿quién lo hace? Lo hace el que produce. Estamos hablando del productor. ¿Qué acontece en este caso cuando el precio sube? Al punto B. El productor está dispuesto a ofrecer mayor cantidad. Estamos hablando del productor. Cuando el precio disminuye, el productor está dispuesto a ofrecer menor cantidad. Aquí vemos una relación directa entre precio y cantidad, es decir, en el mismo sentido.
Por eso que tiene una pendiente positiva. A esto conocemos como la ley de la oferta. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien, lo que ustedes van a hacer para la siguiente clase, tal como les pedí, jóvenes, van a asignar valores y van a determinar su ingreso total para el productor en los 3 niveles, tal como dato antes hice. Porque al productor le interesa vender. Y ahí ustedes me van a decir cuál de los puntos es el más conveniente. Y en qué magnitud obtiene su, ¿cómo se llama? Su ganancia, su ingreso. Muy bien, ¿puedo volar, jóvenes? Sí, ¿Alguna ingeniero. pregunta? Muy bien, no hay ninguna pregunta. Finalmente, jóvenes, vamos a hacer esta última gráfica. En el mercado también se presenta una situación de equilibrio. Una situación de equilibrio circunstancial en algún momento. Ese equilibrio lo vamos a graficar de esta manera. Voy a tener la oferta de un bien X y la demanda de un bien X. En la intersección determino un precio P sub X de equilibrio y aquí tengo una cantidad X sub 0 de equilibrio. Entonces, se dice de equilibrio, jóvenes, cuando ambas funciones de demanda y de oferta se intersectan. Y esto llamamos equilibrio de mercado. Lo que significa que a este nivel de precio, el demandante está dispuesto a comprar esa cantidad y el productor a este precio está dispuesto a ofrecer esa cantidad. Y de esa manera ambos coinciden y se efectúa la transacción económica correspondiente entre el productor y el consumidor. Podría, jóvenes, en cuanto al funcionamiento del mercado, en cuanto a su funcionamiento del mercado, acontecer muchos cambios o modificaciones, que no lo voy a ver en esta clase, sino la siguiente. Simplemente voy a hacer mención. Por ejemplo, por algún motivo, en el mercado, la oferta podría disminuir, como en este caso, desplazándose a la izquierda, y pondría oferta prima. O esto más lo incluimos, ¿ya? En consecuencia, jóvenes, cuando la oferta disminuye, quiere decir que hay menor cantidad. Que
el productor va a ofrecer, ¿verdad? Entonces, si no se modifica la demanda, el nuevo precio estaría a ese nivel. Ya antes dijimos, cuando el precio es alto, la cantidad, desde el punto de vista del productor, está dispuesto a ofrecer más, ¿verdad? Pero en este caso, como consecuencia del aumento del precio, no se modifica para nada la demanda, se mantiene. ¿Qué acontece? Que la cantidad demandada disminuye. Y en este punto podríamos hablar de un nuevo equilibrio. E⁻₁. Donde solamente se ha modificado la oferta y no se modificó para nada la demanda. Se mantiene. Pero podemos establecer en esta relación que producto del aumento del precio, la cantidad ha disminuido. Podemos también aquí indicar, jóvenes, que producto de esta situación, podemos advertir que cuando el precio sube y la gente deja de comprar, podría ser que ese que ese producto tenga otros productos sustitutos. ¿Qué significa? Que la gente deja de comprar la carne de res y compra la carne de pollo. Por eso que la demanda de la carne de res ha disminuido cuando el productor ha elevado el precio en alguna magnitud. Porque también dependerá mucho de los ingresos que disponga el consumidor, también va a importar mucho de sus gustos. Hay gente, si hablamos de la carne de res, aunque el precio esté en las nubes, si bien disminuye un poco su cantidad, pero va a seguir demandando casi la misma. Entonces, frente a ese problema, jóvenes, vamos a hablar de lo que se llaman elasticidades. Es un criterio técnico para poder conocer qué elasticidad tiene el producto que nosotros ofrecemos. Tipo de elasticidad. Y hay 3 tipos de elasticidades. 1, elasticidad elástica. Esto lo voy a ver después. 2, elasticidad inelástica. Y 3, elasticidad unitaria. Muy bien. Esto es estudio de un próximo tema. Hasta acá, jóvenes. Ahora, ¿cómo se determina analíticamente? Eso lo vamos a hacer en la clase siguiente, este equilibrio, igualando la función de la demanda a la oferta. Esta es la condición. Ambas funciones se igualan y ¿qué se determina? Vamos a determinar el precio y vamos a determinar la cantidad en términos cuantitativos, numéricos. ¿Hola? Sí, ingeniero, se escucha. Entendido, Inge. Muy bien. Hasta acá, jóvenes. 10 menos 14 minutos. Si no tienen ninguna pregunta, jóvenes, vamos a pasar a ver si nos da el tiempo o todavía requieren tiempo para constituir sus grupos. Habíamos dicho que los grupos tienen que estar constituidos por la cantidad de alumnos que tenemos para que se desarrollen varios proyectos.
vamos a dar como nunca, jóvenes, los grupos de a 3 personas. Entonces van a ustedes constituir cada grupo de 3 personas. Y tienen que elaborar ya rápidamente, además de hacerme conocer qué es lo que van a desarrollar como proyecto, tienen que desarrollar un perfil de proyecto. Hasta ese nivel quiero para el día viernes, si están los grupos, tendrán una semana. ¿Ya tienen grupos constituidos, jóvenes, o aún no? Hola. Sí, ya, ingeniero. Entonces me pueden ir haciendo conocer los que tengan y también, bueno, a ver, lo van a subir, jóvenes, para que todos tengan conocimiento al grupo. No sé, no lo he revisado. Los 3 integrantes y además los 3 temas que cada uno ha pensado, y van a indicar ahí rápidamente en 2, 3 líneas qué tema han elegido. Dirán, qué sé yo, dirán, jóvenes, lo siguiente. No importa el grupo que le pongan, pónganle grupo nomás. Grupo constituido por Ábrego, Aguilar, Alcócer, 3 personas. Ábrego, a su ladito, coloca, qué sé yo, idea, o abajito, idea de Ábrego es producir helados. De Aguilar es producir tomates. De Alcócer es producir mermelada de frutas. Me dan a conocer en el grupo, para que todos sepan. Y luego dirán, en un detallecito, luego de analizar, hemos definido llevar a cabo la mermelada de frutas con qué sé yo, pues, ¿no? Con mermelada de frutas de naranja con mandarina y limón. Bueno, se me ocurre. ¿Ya? Eso me lo tienen que hacer conocer, jóvenes, en el grupo, por favor, para que todos tengan conocimiento hasta el día miércoles. Y el viernes, como hoy, ya estaríamos hablando de sus perfiles. Tenemos que apresurarnos, jóvenes, porque el tiempo es corto. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿No hay ninguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero, todo claro. Perfecto. Gracias. Se le agradece. Nos vemos la clase siguiente, jóvenes. A cuidarse. Estamos atravesando una situación muy crítica. Muy bien. Chao, chao, jóvenes. Hasta luego. Como siempre, Hasta luego, agradecido ingeniero. por su presencia. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, Chao. ingeniero.